Un saludo desde los lejanos Andes. Para mí es un motivo de enorme satisfacción poder participar en esta ocasión con algunas reflexiones sobre el buen vivir, pero debo reconocer que me habría gustado mucho más poder hacerlo personalmente. Estuve hace muchos años en Corea, en Seúl y en alguna otra ciudad cercana. En esa época veía el mundo de otra manera. En esa época incluso trabajaba dentro de la lógica del desarrollo, del extractivismo, del crecimiento económico acelerado. Era marketing manager de la empresa estatal de petróleo. Y en esa función fui a Corea y tuve la oportunidad de conocer algo de ese país y de la gente. Ahora veo el mundo de otra manera y veo y entiendo que el mundo es diferente de hace ya casi 40 años. Es el momento, creo yo, para la reflexión. Es el momento para pensar en que cómo vamos a organizar el mundo para adelante, tratando de evitar tantas pandemias, porque no solo estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, sino otra cantidad enorme de pandemias propias de la civilización del capital. Una civilización que, como se ha demostrado una y otra vez, vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. En ese sentido, me parece a mí que es fundamental, y ese sería un primer punto para empezar a entrar en materia, que no podemos volver a la normalidad. La normalidad que tantos ansían es y fue una anormalidad. Sería abrir la puerta no a más de lo mismo, sino perversamente a más de lo peor. En ese contexto, me parece que es importante hacer un esfuerzo para pensar qué es lo que hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo para recuperar otras visiones, otras experiencias, otras formas de organizar la vida en clave de equilibrio y armonía entre los seres humanos y los seres humanos con la naturaleza. Me parece a mí que ese es un reto que tenemos y del cual nosotros no podemos escapar. Es nuestra obligación ofrecer respuestas alternativas. Y nada mejor que recurrir a experiencias, a visiones, a valores y a prácticas existentes en muchas partes del planeta. Me voy a referir sobre todo a las visiones del buen vivir, como decimos en Ecuador, o del vivir bien, como se dice en Bolivia, que provienen desde el mundo indígena. Son visiones que sintetizan aproximaciones a la vida que tienen definiciones propias en cada uno de sus idiomas. Así, por ejemplo, en español decimos vivir bien o buen vivir. En quichua, en una lengua indígena, se habla del suma causa o ai causa. En aymara se habla de suma camaña, en guaraní se habla de ñandareco o de tecoporá. Y así podríamos ir viendo algunas definiciones, algunos conceptos, ni siquiera conceptos, algunos nombres del buen vivir que aparecen en las distintas lenguas indígenas de nuestra América. Entonces, para empezar, una primera aproximación. Tenemos aquí entre manos más que un concepto, más que teorías, más que recetas y modelos, vivencias. Eso abre la puerta a un tipo de reflexión diferente, que no se puede realizar dentro de la lógica epistemológica de la modernidad. Nosotros tenemos que reconocer que esas visiones, esos valores, esas experiencias y esas múltiples prácticas estaban presentes en nuestros países, en nuestra América, en los Andes y en la Amazonía sobre todo, pero estaban marginadas, estaban ocultadas, eran prácticas que no eran aceptadas dentro de la modernidad y menos aún dentro de la búsqueda desesperada del desarrollo. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios de donde surgen esas prácticas estaban incluso al margen de la historia. Estaban y habían sido pueblos decimados, habían sido pueblos olvidados, pueblos a los cuales no se les daba la categoría de sujetos, y ese es el punto medular, y eso explica por qué ahora, si bien esas visiones prácticas estaban presentes de hace mucho tiempo atrás, desde hace cientos de años quizás, recién cobran fuerza en la actualidad, cuando los pueblos indígenas comienzan a intervenir en la vida política nacional, ya no más
como objetos de la política, sea de cualquier tendencia ideológica, sino como sujetos de la política. Y lo fundamental es que estos pueblos asumen no solo el papel de actores, de sujetos políticos, sino son portadores de su propia visión de mundo, como se diría en alemán, su propia Weltanschauung. Este es el punto medular. Y eso nos abre entonces, además, la puerta a una búsqueda de alternativas que emerge desde diversas partes del planeta, en lo que podríamos hablar de clave de pluriverso. Tenemos varias lecturas, como se dice, por ejemplo, en África, el Ubuntu. Esa es una lectura filosófica profunda de la cual también podemos nutrirnos. O lo que se propone en la India con el Eco Swaraj también ofrece lecturas y aproximaciones interesantes. Incluso el pensamiento del Mahatma Gandhi, el Swadeshi, que planteaba la autosuficiencia. Y naturalmente hay otras visiones en otras regiones del mundo que no podemos marginar y que mencionaría una sola, el Kyosei en Japón. En este contexto aparecen todas estas cuestiones, estas visiones, estas alternativas en un mundo en crisis, una crisis multifacética, una crisis que no solo es económica y sanitaria, sino que es social, es cultural, es ecológica, es una crisis que está anticipando una gran transformación civilizatoria. De paso a un segundo punto que me parece importante en esta breve reflexión. Si alguien está esperando recetas o modelos del buen vivir, está equivocado, porque no los hay. No existe una receta o un modelo. Es muy difícil tratar de encontrar aproximaciones a un buen vivir generalizado, como se hizo equivocadamente en enero de 1949, cuando se planteó como gran objetivo para la humanidad la búsqueda del desarrollo para superar la contracara, el subdesarrollo. En ese sentido, tampoco se puede romantizar el mundo indígena. Las comunidades indígenas, unas más, otras menos, están atrapadas por una lógica colonial que ya dura más de 500 años. Y si no se puede romantizar, tampoco se puede copiar y trasladar estas visiones, estas prácticas a otras regiones, a otras realidades. Lo que es cierto que hay que tener mucho cuidado de cómo aproximarnos a esas opciones alternativas de vida y hay que hacerlo con mucha humildad y sin ninguna posición de prepotencia, rechazando aquellas formas a través de las cuales los gobiernos progresistas de América Latina, sobre todo en Bolivia y Ecuador, terminaron por vaciar de contenido a las ideas y prácticas del buen vivir. Eso fue una suerte de proceso de vampirización que hicieron los gobiernos y también el mundo de la academia en varias universidades. Y esto nos lleva entonces a una conclusión, porque el fracaso del buen vivir, entre comillas, dentro de la lógica de estos gobiernos, el caso de Ecuador y el de Bolivia, ya mencionado, nos indica que va a ser muy difícil, muy difícil tratar de desarrollar políticas desde arriba para poder en marcha el buen vivir. Diría que aquí entramos ya a una cuestión medular. El tercer punto que tiene que ver con la esencia del buen vivir. Y empezaría por anotar como algo fundamental, no hablemos más de buen vivir o de vivir bien en singular. Hablemos de buenos convivires, formas de vida que garanticen distintas aproximaciones desde cada uno de los territorios y de cada una de las comunidades. Eso abre la puerta a un enorme potencial y también a muchas dificultades. No soy una persona ingenua porque comprendo que eso puede relativizar tanto el buen vivir que nuevamente terminemos por vaciarle de contenido. Sin embargo, me parece que aquí podría yo intentar un ejercicio que nos ayude a la reflexión de definición del buen vivir. ¿Cómo entiendo yo el buen vivir? Esto es una aproximación que está sujeta a una serie de reflexiones y cuestionamientos, pero mi visión del buen vivir, mi definición con todos los límites que tiene una definición es del vivir bien en armonía del ser humano consigo mismo. Tenemos que vivir en armonía o en equilibrio. Y eso será solo posible si podemos vivir en armonía con los congéneres en la comunidad. Somos comunidad, no somos individuos aislados. Y eso nos lleva a otro punto clave, individuos y comunidades viviendo entre sí en equilibrio y armonía y también con la naturaleza. Esta es una aproximación que tiene una
una cantidad múltiple de opciones para la lectura. Y aquí haría hincapié en dos temas. El primero, lo comunitario. La comunidad es fundamental. Somos individuos que nos realizamos en comunidad. Tenemos que superar la visión del liberalismo tradicional, forzada desde la lógica neoliberal que ha transformado el individualismo en una enfermedad social, en la medida que entendemos que sin comunidad no somos individuos. Este es un punto clave. Somos individuos en la medida que nos realizamos comunitariamente y no en la medida que individualmente, en forma egoísta, como plantea el liberalismo, vamos a obtener un beneficio siempre y cuando actuemos de forma aislada. No, esa no es la aproximación del buen vivir. El buen vivir nos dice con claridad que es la vida digna para todos los miembros de la comunidad, si no, no hay buen vivir. No es dolce vita, como se dice en italiano, para pocos, sacrificando la vida de muchos o de la mayoría, y menos aún forzando los individualismos. No nos olvidemos que en Inglaterra, desde enero del año 2018, hay un ministerio de la soledad, que no tiene que ver con personas que viven en la pobreza, sino en la soledad. Es individualismo ultranza que afecta a 9 millones de personas en ese país, a un 13% de la población de un país que es considerado como desarrollado, pongamos comillas en lo de desarrollado, está demostrando la enfermedad de la soledad, que es una de las características del individualismo. Pero así como somos comunidad, una segunda pata de este proceso, una segunda aproximación a este proceso, tiene que ver con nuestra realización dentro de la naturaleza. Somos naturaleza. Así como somos comunidad social, somos comunidad natural y nos realizamos dentro de la naturaleza. Y para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, la naturaleza juega un papel fundamental. Ellos hablan, por ejemplo, de la madre tierra, de la Pachamama en Quichua, y no lo hacen utilizando ese término como una metáfora, sino porque esa es una realidad indiscutible. En ese sentido, es una tarea nuestra aproximarnos desde nuestras distintas formas de entender el mundo, quienes no venimos de realidades indígenas, con una suerte de proceso de mestización jurídica para ir avanzando en lo que sería, mejor dicho, la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos, algo que está establecido en la Constitución ecuatoriana y que ojalá algún día sea parte de una declaración universal. Derechos de la naturaleza y derechos humanos. Justicia ecológica y justicia social. Las dos van de la mano. No puede haber la una sin la otra. Y en el mundo indígena hay un tercer elemento que yo quisiera al menos dejarlo ahí sentado y reflexionar al respecto. El tema de las relaciones entre seres humanos y seres no humanos. Esto en el mundo indígena se definiría como la espiritualidad, comunidad natural, comunidad social y espiritualidad. Yo hablaría, para tener una aproximación mucho más apegada a nuestra realidad, quizás y la de ustedes, pensando en las relaciones de reciprocidad, en las relaciones de solidaridad, en las relaciones de empatía, en las relaciones de complementariedad, que juegan un papel fundamental en el mundo indígena, la complementariedad entre todos los actores, entre todos los factores, entre la naturaleza, entre la tierra, el agua, el fuego y los seres humanos en su distinta forma de concebirnos y de vernos. En ese contexto también habrá que comenzar a trabajar necesariamente en otro tipo de economía. Tenemos que irnos liberando de esta economía del crecimiento económico permanente que ocasiona tantos destrozos y es una explicación también de la pandemia del coronavirus y de tantas otras dificultades. Tenemos que pensar en la necesaria redistribución de la riqueza, porque no se trata simplemente de mantener el equilibrio ecológico y sostener las desigualdades sociales, no. Porque si solo vamos a hablar de temas ambientales y nos preocupamos de esos temas, simplemente estamos haciendo un ejercicio de jardinería. Insisto,
Justicia social y justicia ecológica van de la mano. Naturalmente habrá que pensar en procesos de desconcentración y descentralización de los sistemas de producción y de esas grandes ciudades donde la calidad de vida se pierde aceleradamente. Y en línea con los derechos de la naturaleza, es hora de comenzar a trabajar en esquemas de desmercantilización de la naturaleza. Empezando por el agua. El agua no puede ser un negocio. El agua es vida. Con esto concluyo mis reflexiones, invitándoles simplemente a pensar en la necesidad urgente de no volver más a la normalidad que ha causado tantos problemas. Ojalá tengamos la capacidad no solo para haber aprendido en estas semanas, en estos meses de cuarentena, de la importancia de desacelerar el ritmo de la vida atada a la lógica de acumulación permanente del capital, sino que hayamos entendido la necesidad de construir otras relaciones con nuestros vecinos humanos y no humanos, y abramos también la puerta a la posibilidad de tender puentes entre distintas formas de entender el mundo, teniendo en mente siempre la necesidad de una vida en armonía con la naturaleza y en armonía con el resto de seres humanos. Este sería el centro de mi presentación y les invitaría a la reflexión y, por supuesto, a la discusión. Muchas gracias.